Bien, una vez más, esta noche, a nombre de la Iglesia Adventista de Pioneros de Temuco, reciba a cada uno de ustedes un cordial saludo en el nombre del Señor, agradecer el hecho de que ustedes nos estén acompañando en esta noche y esperamos que este sea un programa de refrigerio espiritual en esta semana tan especial en que la cristiandad del mundo celebra, ¿cierto? Y agradece el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en beneficio de cada uno de nosotros y de la humanidad en su totalidad. Qué mejor que comenzar el programa alabando a nuestro Dios. Vamos a dejar al grupo de adoración que nos enseñe el canto lema. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Otra vez canta. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Bien, esta noche sabemos que la iglesia durante mucho tiempo hemos estado orando por muchas personas que queríamos invitar a esta semana especial, y yo sé que muchos de ellos están acá. Entonces yo quisiera que levantaran la mano las personas que no son miembros de nuestra iglesia de Pioneros, que han sido invitados por algún familiar, por algún amigo, y quiero invitar a mis hermanos, si levantan la mano por favor, que les demos un saludo fraternal y a través de esta señal
decirles que estamos muy contentos de que ustedes estén con nosotros en esta noche y que hayan venido a adorar y a alabar el nombre del Señor con nosotros. Deseamos profundamente que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias, y esperamos que nos sigan acompañando el resto de las noches de esta semana especial que tendremos. Les invito a abrir la palabra del Señor allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos del 6 al 13. Dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ello. Estos son los versículos que van a inspirar el tema de esta noche, y por eso quiero invitar a quien será el orador de esta semana especial. Él es pastor ministerial de la Unión Chilena, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a cargo del Departamento de Mayordomía y así también el Departamento de Hogar y Familia. Dejo con nosotros esta noche al pastor Michel Urbano. Pastor, bienvenido a la iglesia y esperamos con usted y en la presencia del Señor tener una gran semana. Buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder encontrarlos y poder verlos aquí. Sé que de una manera muy especial queremos saludar a todos nuestros amigos que han venido hoy día, tal vez por la primera vez, a una iglesia adventista. La iglesia adventista del Séptimo Día es una iglesia que surge en el año 1860, 61, 62, pero ya había algún primordio a partir del año 1844, cuando un grupo de estudiantes de la Biblia, que no solamente eran de la iglesia metodista, iglesia bautista, comenzaron a estudiar la Biblia y las verdades de las profecías bíblicas. Y llegaron entonces a la conclusión de que Jesús volvería aproximadamente en el año 1844. Para ser más preciso, en el día 22 de octubre de 1844. Pero hasta allí no existía la iglesia adventista, sino era un grupo de personas que vinieron de diferentes iglesias y comenzaron entonces y llegaron a esta conclusión de una manera equivocada. En realidad, el evento que ellos esperaban que sucediera en la tierra no iba a suceder en la tierra conforme la profecía de Daniel, capítulo 8, verso 14. Iría a suceder en el cielo. Muchos años atrás, Dios había pedido al pueblo de Israel que construyeran un santuario. Y ese santuario, que era el símbolo de la presencia de Dios con el pueblo, Dios dijo que era una copia de un santuario que estaba en el cielo. Y así como en el santuario celestial había un sacerdote, en el santuario terrenal también había un sacerdote. Y una vez al año, en el Antiguo Testamento, ustedes pueden mirar después en sus casas, en el libro de Éxodo, Deuteronomio, había una vez en el año donde el sacerdote entonces ejercía una función especial y él ministraba por los pecados que el pueblo había cometido durante todo aquel año. Entonces ese día era llamado el día de la expiación o el día del gran perdón. ¿Por qué?
Porque todos los pecados del pueblo, cada israelita que cometió un pecado en ese tiempo, no era como hoy día, cuando nosotros cometemos un pecado, le confesamos ese pecado a Dios. Y la Biblia dice que cada vez que nosotros pecamos y invocamos el nombre de Dios y le pedimos perdón, Dios nos perdona. Pero ¿cómo se hacía en ese tiempo? En ese tiempo era diferente. Jesús aún no había venido y no había muerto. Nosotros en Semana Santa recordamos la muerte de Jesús. Entonces, ¿qué pasaba cuando una persona pecaba? Entonces debía llevar un sacrificio. Si era muy pobre, llevaba una palomita. Si tenía un poco más de condición financiera, llevaba un cordero. Y entonces el pecador llevaba el cordero o la palomita hasta ese santuario, que era un santuario móvil, no con paredes como las que tenemos aquí en la iglesia. Y que básicamente estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el sacerdote entonces tomaba ese cordero, el pecador colocaba su mano encima de la cabeza del cordero y el sacerdote mataba ese cordero. Y alguien puede preguntar si puede decir, ¿por qué el animal moría? Si al final el animal no tuvo culpa en todo eso. Porque el animal, que era el cordero, era el símbolo de que un día en el futuro habría de venir el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. ¿Y por qué tendría que ser muerto? Porque la Biblia dice que si no había derramamiento de sangre, no podría entonces haber remisión de los pecados o perdón de los pecados. Automáticamente después el sacerdote tomaba esa sangre, entraba al santuario, que era la iglesia, al lugar santo, y ahí había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y aspergía la sangre del pecador delante de ese velo o de esa cortina. Imagínense cómo quedaba ese velo o esa cortina durante 365 días del año para más de 1 millón de personas que había en ese tiempo en el pueblo de Israel. Entonces, cuando llegaba el gran día del perdón, el día de la expiación, era el día donde todo el pueblo estaba arrodillado pidiendo que Dios pudiese perdonar todos los pecados que habían sido cometidos en aquel año. Solo que ahora, quien entraba al santuario no era el sacerdote que oficiaba todos los días, sino era llamado de un sumo sacerdote, un sacerdote especial, un sumo sacerdote especial. Y era tan especial lo que él hacía, que si ese sumo sacerdote no confesase sus propios pecados antes, podía entrar al santuario y caer muerto por la presencia de Dios y por el acto tan solemne que él estaba ejecutando. ¿Y por qué esto? Porque ese sumo sacerdote era representante o símbolo de lo que Cristo haría también un día por nosotros. Entonces, el día 22 de octubre de 1844, los estudiosos de la Biblia en ese tiempo pensaron que Jesús volvería a la tierra por segunda vez. Porque la Biblia dice en Daniel que después de 2300 tardes y mañanas, o 2300 días, el santuario sería purificado. Y ellos pensaron, el santuario debe ser la tierra. Y la purificación del santuario debe ser Jesús volviendo a la tierra para purificarla y terminar con todo el pecado. Sin embargo, la Biblia dice que en realidad esa purificación del santuario estaba sucediendo ¿dónde? En la copia original que era el santuario celestial. Y a partir de ese momento, Jesús comenzaba a interceder por los pecados de toda la humanidad, comenzando primero con los hijos de Dios. Y a partir de ese momento, cuando Jesús no volvió el día 22 de octubre de 1844, muchas personas abandonaron la fe. Muchos se desilusionaron, porque fíjense que muchos tenían propiedades y vendieron sus propiedades, vendieron sus casas. Otros que habían perdido sus familiares, a sus hijos, su esposa, un pariente. Bueno, pensaron así, bueno, es por poco tiempo, porque Jesús va a volver ahora el 22 de octubre de 1844, entonces no vamos a estar tan tristes. Sin embargo, llegó ese día y Jesús no volvió.
Y todos los que habían vendido sus propiedades, de alguna manera, quedaron desilusionados. Pero hubo un grupo que continuó estudiando la Biblia. Hubo un grupo que se dio cuenta que habían interpretado mal la profecía. Ese grupo se hizo llamar de Adventista, porque esperaba el segundo advenimiento de Jesús. Y se llamó del séptimo día no porque no guardase los otros mandamientos, sino porque desde ese tiempo y mucho tiempo atrás, el descanso bíblico en el sábado había sido un mandamiento olvidado. Hoy día la mayoría de las personas tienen el sábado para ir al supermercado, para lavar el auto, o para hacer cualquier otra cosa, o para ir al trabajo. Pero no se acuerdan la mayoría que el sábado es un día que Dios separó para recordarnos que todo lo que tenemos, todo lo que somos, pertenece a Él. Entonces se hicieron llamar de Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y esa iglesia que comenzó con un grupo de personas muy pequeño, fue creciendo. Y entre los años 1863 y los años 1900, creció más de 25 veces la cantidad de miembros. Hoy día la Iglesia Adventista tiene en su registro cerca de 15 millones de miembros. Si contamos a las familias que hacen parte, a los niños que todavía no son miembros bautizados, somos 25 millones en el mundo, que estamos distribuidos en 215 países de los 228 que la ONU reconoce como países oficiales. La Iglesia Adventista es la mayor red de educación del mundo, que tiene 1.600.000 alumnos en una red que se desparrama en los 5 continentes, enseñándole a nuestros chicos que es importante estudiar, que son importantes las matemáticas, la ciencia y todo eso, pero más importante es tener a Dios y los valores que son la integridad, la honestidad, el amor a la familia, el cuidado. Eso aprenden nuestros niños. En cualquier continente que usted vaya y haya un colegio adventista, un profesor adventista va a orar con los chicos y va a abrir la Biblia cada mañana antes de comenzar la clase de aquel día. La Iglesia Adventista en los 215 países tiene una red que es la mayor red hospitalar del mundo. Solo para que ustedes sepan, nuestra iglesia tiene más de 800 clínicas y hospitales en el mundo entero. En Estados Unidos, solo en el estado de Florida, la mayor fuerza de los hospitales es de la Iglesia Adventista. Yo podría continuar aquí hablándoles tal vez a los que nos están mirando por la internet y no conocen, o estoy haciendo aquí una introducción general de lo que es la iglesia. Tal vez alguno de ustedes vino hoy por la primera vez. Y la iglesia también no solo tiene eso, sino que tiene cerca, solo aquí en América del Sur, 25.000 iglesias en 8 países en América del Sur. Y solo aquí en América del Sur, 2.300.000 miembros. Si hablamos de la red de comunicación que la iglesia tiene, hoy día estamos transmitiendo por internet, solo si hablamos de comunicación, la iglesia tiene 8 satélites que transmiten este mensaje en todo el mundo, en diferentes idiomas, en más de 800 lenguas y dialectos diferentes, llevando este mensaje que Cristo va a volver por la segunda vez a diferentes pueblos, naciones y lenguas. Solo una introducción, puede ser que alguien venga hoy día por la primera vez a una iglesia. Los pastores adventistas no somos pastores porque alguien nos dijo, sea pastor, y ahora yo soy pastor, y de un día para otro. No, todos los pastores adventistas tuvimos que estudiar en la universidad, aquí está el pastor Humberto Galvez, tuvimos que estudiar la carrera de bachiller en teología. Cada pastor adventista tiene que dominar por lo menos 3 lenguas, 3 idiomas. Su idioma nativo, el idioma del griego y el idioma del hebreo. Y hay algunos que dominan un 4º idioma, porque es obligatorio conocer y estudiar esto. Pero no termina allí. Cada pastor adventista, después que se forma en bachiller, él tiene que hacer posgraduación, magíster, doctorado y en fin. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la iglesia necesita de personas preparadas para poder enseñar a las demás personas. Así que, como iglesia en el mundo entero, siéntanse abrazados en esta noche.
El programa que ustedes están presenciando hoy día, el programa de Semana Santa, está sucediendo en los 215 países que la iglesia tiene alrededor del mundo. Entonces no piense que esta es solamente usted está en un lugar aislado. No piense que esto es apenas una pequeña o gran iglesia aquí en Temuco. Esto es una red que nos conecta con el mundo y nos une con una misma esperanza que está en la palabra de Dios. ¿Está bien? Siéntase bienvenido. Ahora voy a hacer una cosa que los va a desordenar un poco. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Póngase en pie, por favor. Ahora usted va a mirar a la persona que está al lado derecho suyo. Solo a la que está al lado derecho suyo. Y le va a decir así: hola, ¿cómo te va? Buenas noches. Qué bueno que viniste. Eso. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Ahora la que está al lado izquierdo suyo, puede saludar. Ahora la persona que está atrás suyo, atrás, dése vuelta. Dígale así: mire, mi nombre es tanto. Bienvenida a la iglesia adventista. Somos una familia, Iván? Somos una familia. Siéntase abrazado por alguien de la iglesia. Puede sentarse. Qué bueno que usted vino a la iglesia. La iglesia adventista abre sus puertas para recibir a todos nuestros amigos. Tal vez en la presentación, aquí se habló director de mayordomía, secretario ministerial, y yo decía, ¿será que alguien entiende ese lenguaje? Yo creo que pocas personas, ¿no? Pero a lo largo de la semana yo les voy a explicar cuál es mi trabajo. ¿Está bien? Quería preguntar en esta noche si hay alguien que no es miembro de la iglesia adventista, pero vino porque un amigo lo invitó. ¿Será que hay alguien en nuestro auditorio? ¿Hay alguien? Ah, ya, muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, allí. Muy bienvenido, sean muy bienvenidos. ¿Acá? Ah, qué bueno, bienvenido. ¿Dónde más? Ah, aquí cerquita, bienvenida. Allí también. Qué bueno que están con nosotros. El tema que escogí para hoy está registrado en el libro de San Lucas. Y el capítulo 7. San Lucas capítulo 7. Y si hay algún amigo que está sin la Biblia, voy a pedirle a alguna persona de la iglesia que pueda ceder su Biblia para que el amigo pueda acompañar la lectura. Fíjese si hay algún amigo cerca suyo y está sin la Biblia. Lucas, el capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 11. Lucas capítulo 7, versículo 11. Vamos a hablar sobre un tema que es un tema muy recurrente en los días de hoy. ¿Ya tiene ahí el texto? Lucas capítulo 7, verso 11. ¿Lo encontró? Ya. Así como nosotros estamos, cierre sus ojos y vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos ayude a entender lo que vamos a leer en esta noche. ¿Está bien? Querido Dios, querido Padre que estás en el cielo, le agradecemos por estar con nosotros en esta noche. Te queremos agradecer, Señor, por todas tus bendiciones, por el pan de cada día que nos da, por el cuidado que tiene con nosotros, con nuestra familia. Te agradecemos por el lugar que tenemos para vivir, para cobijarnos del frío, de la lluvia. Y te agradecemos, Señor, también porque todos nosotros tenemos una salud que nos permite estar aquí en esta noche. Puede ser que alguien esté acá esta noche y esté pasando por un momento muy feliz en su vida. Tiene muchas razones por las cuales estar agradecido a usted, Señor. Tal vez hay un buen trabajo, nadie de su familia está enfermo, los hijos están bien, tiene lindas perspectivas para el futuro. Señor, bendice a esa persona porque está feliz y porque tú eres el dador de todas las cosas. Pero puede ser que haya alguien esta noche que esté pasando por un momento difícil
un momento de tomar decisiones importantes en su vida y no saber qué hacer. Puede ser que haya aquí alguien en esta noche que esté con alguna persona enferma en su casa y las malas noticias han aumentado en los últimos días. Señor, que cada uno de nosotros, independiente de quién seamos, lo que somos o lo que hagamos, en esta noche podamos salir de aquí, Señor, mejor de lo que entramos. Y que tu palabra, que es la Biblia Sagrada, pueda, Señor, quedar grabada en nuestro corazón. Bendice de forma muy especial a nuestros amigos que hoy día han venido. Y pedimos que tú bendigas a sus familias también. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de la muerte es uno de los temas tal vez más difíciles para nosotros. Estoy seguro que la mayoría de nosotros alguna vez ya perdió algún ser querido. Estoy seguro que la mayoría de nosotros alguna vez ya fue hasta el cementerio a dejar algún familiar. Y todas las veces que nos toca hablar o vivir o vivenciar un tema como la muerte, es un tema muy duro. Todos nosotros sabemos que en algún momento de la vida vamos a morir. Alguien dice que la muerte es como una fila y todos estamos en la fila. Algunos son llamados antes, el número le toca antes y a otros les toca después. Yo creo que ese llamado de la muerte es el único guiché que nadie quiere acelerarse, ¿no? A veces uno llega, yo fui estos días a pagar el permiso de circulación del auto y cómo fue duro pagar el permiso de circulación del auto, a uno le duele, ¿no? Y ahí uno llega y hay bastante gente que está en lo mismo, aflicta, ¿no? Ninguém está feliz, eso voy a pagar el permiso de circulación, qué bueno. Qué buen día, voy a pagar el permiso. Llegó el día de pagar el permiso de circulación, este es mi día. Nadie dice eso, ¿no? Y está toda la gente ahí con esa cara triste, ¿no? Como que hay que hacerlo, y está el número, y a uno le dan un número. Y ahí uno espera, porque aparte de pagar tiene que esperar, ¿no? Pero en el caso de la muerte nadie quiere acelerar su número. He ido algunas veces a hacer trámites en la notaría y me da la impresión que la notaría es uno de los lugares más terribles para esperar, porque siempre hay mucha gente. Yo no sé si tal vez las notarías de Santiago, aquí en Temuco, capaz que sea diferente, pero siempre hay mucha gente, sin exagerar. Y yo ya me quedé en una notaría en Las Condes 3 horas y media. 3 horas y media. Y hubo una persona que, yo no sé si ya se le hizo tarde y me regaló el número. Me dice así, yo me tengo que ir, ya tome mi número. Y cuando vi, me quedé tan alegre porque eran como 15 números adelante del mío. Y para quien ya estaba hace 3 horas y media. Pero en el caso de la muerte, nadie quiere acelerar su número. Y cuando alguien le bromea y le dice así, te están llamando. Dice, no, a mí no. ¿No? El caso de la muerte, uno se pregunta y dice así, ¿será que era el plan de Dios? ¿Será que era el plan de Dios que el ser humano muriese? ¿Será que este era el camino que Dios quería para nosotros? Si ustedes miran el libro de Génesis, cuando Dios creó a Adán y Eva, Él los hizo para vivir para siempre. De tal manera que Dios les hace un consejo y les da un consejo y les dice así en el capítulo 2. Y Dios dice así, que los plantó en el verso 8 y los puso allí. Dios tomó al hombre, lo formó, sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre pasó a ser un ser viviente. Ojo que aquí donde muchos se confunden, porque la Biblia nos dice que nosotros tenemos una alma dentro de nosotros. Pero de vez en cuando miramos las películas y nos hacen creer, esa película Ghost, ¿se acuerdan? Una película antigua. La persona moría y le salía como una cosa incorpórea que se iba para el cielo. Pero la Biblia dice aquí, y esto es lo que dice la Biblia, no lo que dice Hollywood, que Dios, dice el verso 7 del capítulo 2, ahora por favor ahí en el libro de Génesis, que Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, soplo de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Obviamente que cuando falta el aliento de vida, cuando la persona deja de respirar,
es porque la persona murió, ocurrió lo inverso. En el inicio Dios sopló la respiración en nosotros y la otra parte era del polvo de la tierra, formó al hombre. Y el inverso sucede cuando Dios retira el polvo de la tierra. Pero ¿por cuándo sucedió esto? Dios dice que creó todas las cosas y colocó al ser humano y le dice, mira, de todas las cosas podrás comer, solamente no toques en el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que ustedes tocaren en este árbol y comieren de este fruto, ustedes van a morir. Y saben, desde ese día, el ser humano no le cree a Dios. El ser humano le cree a todo el mundo, pero menos le cree a Dios. Dicen que una mentira contada 1000 veces se transforma en verdad. Pero yo les digo que una mentira contada 1000 veces continúa siendo mentira. Y Satanás, en forma de serpiente, le hizo creer a Adán y Eva que podría comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal y no le habría de pasar absolutamente nada. Al contrario, dice la Biblia allí que Satanás le dice, puede comer porque se van a abrir tus ojos y vas a conocer todo. Fíjense que en el jardín del Edén no había una espina para clavar el pie de Adán y de Eva. La Biblia dice que antes que el ser humano cayese, andar desnudo no provocaba ningún tipo de vergüenza o pudor, porque no estaba la maldad en el corazón y en la mente de Adán y Eva. Y hoy día existe una industria de la pornografía que mueve millones y millones de dólares. Existe una cosa llamada pedofilia, donde adultos se aprovechan de niños. El pecado entró en el mundo porque el hombre le creyó más a Satanás que a Dios. Y cuando Adán y Eva comieron, no murieron instantáneamente. Fíjense cómo Satanás contó una mentira o una media verdad. No murieron ese día. Pero pasó el tiempo y ellos tuvieron que salir del jardín del Edén, la Biblia dice eso. Y años después, el hijo mayor mató al hijo menor. Y entre su propia familia, Adán y Eva tuvieron que asistir el primer funeral de la historia y el primer homicidio dentro de la misma familia. Yo conozco a mi esposa ya hace 17 años. Estoy casado hace 15 años, tengo 2 hijos. Mi esposa es natural de Vitória, en Espíritu Santo, es brasilera, mis hijos también. Y la conocí a través de su hermano. Con Ricardo fuimos compañeros en la universidad. Yo estudié en Brasil, estudié primero aquí en Chile Ciencias Sociales en la Universidad de Chile, después me fui a Brasil y estudié el bachillerato en teología. Y Ricardo éramos muy próximos, éramos muy amigos. En las vacaciones a veces salíamos juntos también. Y Ricardo tenía un problema, él tenía un problema de salud. Y ese problema de salud era poco conocido por la mayoría de los profesores y de los estudiantes. Y aquí hay un detalle que tal vez muchos de ustedes no sepan. Para ser pastor adventista no solo también tiene que tener buen conocimiento, pero también tiene que tener salud. Porque antes de entrar al ministerio pastoral adventista, nosotros tenemos que hacernos una batería de exámenes. Y dependiendo de algunas enfermedades, puede o no puede entrar al ministerio adventista. ¿Por qué? Porque ser pastor no es solo cuidar de una iglesia. El pastor Galvez está acá y cuida de varias iglesias. Pero no solamente eso, él tiene que saber administración, él tiene que saber leyes del país, él tiene que hacer seminarios, él tiene que conocer las lenguas bíblicas. Es un montón de otras cosas que van sobrecargando a la persona, entonces tiene que tener buena salud. Y Ricardo tenía un problema. Él tenía un cuadro epiléptico agudo. Solo que con los remedios que él tomaba, casi nunca le venían las crisis. De hecho, la mayoría de como era un colegio con internado,
la mayoría de sus compañeros de cuarto siempre fueron los mismos, porque solo ellos sabían cuál era el problema que él tenía. Y a veces en las vacaciones él se descuidaba, porque era un joven de 22 años y se dejaba de tomar los remedios y le venían las crisis, ¿no? Ricardo se tituló y fue a trabajar en el noreste de Brasil. Y un día, estando en un gran evento de jóvenes, porque trabajaba con jóvenes, se quedó hasta tarde conversando con los jóvenes. Ustedes saben que hay bastantes jóvenes también. Y él se fue a dormir, no en su habitación, él se fue a dormir dentro del auto. Se fue a dormir dentro del auto. Y él tenía más o menos mi altura y tenía un poco más de peso. Y se acostó, ¿cómo se dice? De cúbito dorsal, de guatita, así. Bueno, se acostó así de guatita para abajo. Y durante la noche, él tuvo una crisis. Y tuvo una crisis muy fuerte. Y al día siguiente, entonces, los profesores, los alumnos que lo habían estado con él, lo buscaron en la habitación, lo fueron a mirar a un lado, lo miraron en otro y no lo encontraron. Y alguien se recordó que lo había visto por la última vez dentro del auto. En realidad era una camioneta. Y cuando fueron a abrir la camioneta, Ricardo estaba muerto. Se había ahogado con la propia saliva y la mano estaba estirada aún intentando abrir la puerta que no pudo abrir. 26 años tenía. En aquel verano, esto fue el día 7 de marzo del año 1999, del año 2000. En aquel verano, un mes antes, habíamos estado juntos, pasando las vacaciones. Y yo lo fui a dejar al aeropuerto. Un mes después, tuve que ir al aeropuerto a buscar el cuerpo sin vida. Mi suegra, que ya había perdido a su esposo, ahora un año después perdía a su hijo. Mi suegra dice que hasta el día de hoy no existe un solo día que ella no despierte y no se acuerde del pastor Ricardo, de su hijo. La muerte es un golpe muy duro para el ser humano. La muerte, quien sabe, es una de las estrategias más grandes que Satanás tenga en esta tierra. Y por eso que nos duele tanto. Y fíjense cómo la muerte Satanás la desparramó a tal punto que usted mire en la televisión y si se pone a ver 1 hora de televisión, usted va a ver diferentes tipos de muerte. Muerte por cuchillo, muerte por tiro, muerte... Y al final, Satanás le hace creer a usted que la muerte es una cosa común. Pero Dios no le creó para morir. Si usted mira el libro de Génesis, se va a dar cuenta que Dios hizo el ser humano, a usted y a mí, nos hizo para vivir eternamente. ¿Y por qué entró la muerte? Porque el ser humano le creyó a Satanás y no le creyó a Dios. Y la Biblia dice que a partir de que nuestros primeros padres murieron, todos heredamos ese mal llamado muerte. Ahora, volviendo a la historia, en Lucas 7, dice que poco después, verso 11, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Naín era una ciudad chiquitita, una aldea debería tener unos 5.000 habitantes, 7 kilómetros distantes de Cafarnaúm. Y allí fue Jesús. Y fíjense que había una multitud que seguía a Jesús, de gente que quería ser curada, de gente que quería ser sanada, de gente que quería tocar a Jesús. Y todos ellos iban alegres porque Jesús había acabado de hacer algunos milagros. Y esta multitud alegre que seguía a Jesús, que estaba con él, dice el verso 12 que cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban allí a un muerto, el hijo único de una madre viuda. Y la acompañaba un grupo grande de la población de allí. Fíjense que estas dos multitudes se encontraron. Esta multitud que seguía a Jesús, que venía alegre, feliz, esperando recibir alguna cosa de Jesús, y se encontró de repente con otra multitud que venía llorando la pérdida de un hijo único. Yo no sé si hay alguien más en esta noche que haya
haya perdido una persona muy importante en su vida. Puede ser que exista alguien aquí que perdió un hijo. Mi suegra dice que uno de los dolores más fuertes que puede experimentar un padre o una madre es perder un hijo. Puede ser que haya alguien aquí que haya perdido un hermano, o su madre, o su padre. Y fíjense que esta multitud acompañaba a esta señora, que ya había perdido su marido. Los estudiosos de la Biblia dicen que esta mujer era muy pobre, que cuando su marido murió, sus únicas esperanzas de sobrevivir en la vida, ¿sabe qué eran? Que su hijo pudiese crecer, tener un buen trabajo y poder sustentarla. Sin embargo, todas las esperanzas que ella tenía cayeron por tierra cuando su único hijo murió. Esta mujer ya no tenía nadie en la vida. Y por eso es que la gran cantidad de gente se aglomeró para acompañarla a sufrir sus últimas lágrimas. Seguramente esta mujer ya estaba pensando en cómo sería su vida de allí en adelante, cómo volvería a su casa sola, de qué iría a vivir. Y en ese momento, esa multitud que camina en dirección al cementerio, a la muerte, a la desgracia, al llanto, se encuentra con esta otra multitud que viene llena de alegría y que viene al lado de Jesús. Y el verso 13 dice que al verla, el Señor, ¿qué dice la Biblia? Tuvo compasión de ella y le dijo, no llores, querido amigo, querida amiga, en esta noche. Yo quiero decirte que no importa cuál sea el problema que tú estás viviendo. No importa cuál sea la angustia que solamente tú sabes y vives en tu vida. No importa cuál sean las lágrimas que derramas solo en la noche cuando nadie ve. El Señor tiene compasión de sus hijos. En la mañana yo decía una frase que hoy día a la tarde me quedé dando vuelta. ¿Por qué un papá o una mamá le hace tanto cariño a un bebé de 3, de 4, de 5 meses? ¿Por qué lo abraza tanto? ¿Por qué lo abriga en el frío? ¿Por qué le hace cariño? ¿Por qué? ¿Será que el bebé le puede devolver el cariño? ¿El bebé le puede devolver el abrazo? ¿Hay alguna cosa que el bebé puede hacer por ese padre, por esa madre? No hay nada. Y entonces, ¿por qué que el padre o la madre lo trata con semejante cariño? ¿Sabe por qué? Porque es su hijo. Porque ese bebé se parece con el papá o se parece con la mamá. Y yo quiero decirle a usted, no sé cuál es su nombre, no sé cuál es su familia, que Dios le ama tan profundamente. No es porque usted sea bueno, sea malo, o porque hay alguna cosa que usted pueda hacer para pagarle a Dios. Dios no lo ama por eso. Dios lo ama porque usted es criatura de Dios. Es su hijo. Y no hay nada en este mundo que pueda cambiar eso. Jesús se encontró con esa mujer y fue movido de tanta compasión que seguramente le colocó la mano en el hombro y le dice así: mujer, no llores. Querido amigo que nos miras por la internet, no sé cuál es el dolor que tienes en el corazón. No sé cuál es la angustia que vives. Pero en esta noche, en este momento, en esta iglesia, yo puedo sentir a Jesús andando cerca suyo y poniéndole la mano en el hombro le dice: hijo, no llores. No necesitas llorar. Ahora, ¿y por qué Jesús le dice y nos dicen a nosotros en esta noche no llores? ¿Sabe por qué? Porque Jesús conoce el fin de la película. Él conoce el futuro. Nosotros solo podemos mirar a la pared, no sabemos lo que va a pasar mañana, ni el año que viene, ni de aquí a un mes. Esa semana, hace 3 días, alguien me dijo así: ¿sabe de una cosa? La esposa de fulano, del pastor fulano que es tu colega, está con cáncer en el estómago.
Pero ¿cómo si yo estuve hace un mes con ella? Y estaba feliz de la vida. Y el mundo que vivimos es así. Cada noticia parece que es una noticia peor. Pero Jesús se aproxima de nosotros y nos dice así: no llores. Y uno dice así: Señor, ¿cómo no llores si perdí el trabajo? ¿Cómo no llores si acabo de perder un ramo en la universidad por ser fiel a ti? Por no estudiar el sábado. ¿Cómo no llores si acabo de perder a mi hermano? Dios sabía y Jesús sabía lo que iba a pasar. Entonces, Él se acercó y tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Porque ningún judío tocaba en un féretro. Esto era señal de inmundicia. Se pararon, les sorprendió. Y entonces Jesús dice: joven, a ti te ordeno que te levantes. En la Biblia, Eliseo, Elías, por el poder de Dios, habían resucitado personas. Pero después de una larga oración, y lo hicieron invocando el nombre de Dios. Pero aquí en la lectura de la Biblia dice que Jesús no invocó el nombre de nadie. Él solamente dio la orden. Y el soplo de la vida que estaba en Dios, que era Él mismo, volvió para el joven. Y dice la Biblia, el verso 15, que el muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Y todos se llenaron de temor y alababan a Dios, diciendo: ha surgido entre nosotros un gran profeta. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Y toda esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. ¿Pueden ustedes imaginar la alegría de esa mujer? Al reencontrar a su hijo, al renacer las esperanzas en su vida. Puede ser que en esta noche usted no haya perdido a alguien recientemente para la muerte. Pero puede ser que en esta noche yo le esté hablando a una persona que espiritualmente hace mucho tiempo que está muerta. Puede ser que yo le esté hablando a alguien en esta noche que su casamiento está muerto. Puede ser que yo le esté hablando a alguien en esta noche que sus expectativas de la vida están muertas y ya no tiene ganas y no tiene fuerzas para seguir adelante. Y la depresión le azota su puerta. En esta noche yo quiero hacerle una invitación en el nombre de Dios. Y la invitación que quiero hacerle en esta noche es a confiar en Dios todo el resto de su vida. A confiar en ese Jesús que llega cerca de usted y le dice: no llore, porque yo estoy aquí. Y si tú me aceptas para que yo ande contigo, yo voy a cambiar el futuro de tu vida. Y lo que parece estar muerto, yo lo voy a hacer que vuelva a vivir. Yo pregunto en esta noche: ¿hay alguna persona, algún amigo o hermano de la iglesia que quiere levantarse en esta noche, ponerse en pie allí donde usted está, diciendo: Señor, haga revivir en mi vida las cosas que yo siento que se murieron? Señor, toca mi vida, toca la vida de mi familia, toca la vida de mi matrimonio, toca mis sueños para que ellos vuelvan a tener vida. Porque reconozco que sin ti estoy caminando en dirección a la muerte. ¿Hay alguien en esta noche, por lo menos una persona, que quiere levantarse allí donde está y quiere decir: Señor, yo quiero que tú te aproximes de mi vida. Yo necesito de ti. Puede colocarse en pie. No importa si es miembro de la iglesia, no importa si es amigo que vino hoy día por la primera vez. Si usted realmente siente que Dios es importante,
Si usted realmente siente que necesita de Cristo, necesita de Jesús en su vida, Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Pero quiero hacer una oración muy especial por aquellos amigos que hoy día vinieron aquí. ¿Le gustaría venir acá para orar por usted bien cerquita suyo? Venga para acá, usted que está aquí ya. Alguien que, los amigos que no son de la iglesia y alguien los invitó. Y le gustaría en esta noche que la iglesia pudiese orar por usted. Orar por su familia. Porque siente también en su vida que necesita de Dios. Que hay algunas cosas que Dios necesita hacer resucitar en su vida. Pero quiero hacer una invitación también. Qué bueno que vinieron. Quiero hacer una invitación también para aquellos que son miembros de la iglesia. O tal vez para aquellos que estaban lejos de Dios. Y quieren en esta Semana Santa permitir que Dios toque nuevamente su vida. ¿Será que hay alguien? ¿Algún miembro de la iglesia que siente que necesita el toque de Jesús en algún aspecto de su vida, en su vida profesional, en su hogar, en los planes que ha idealizado? La vida sin Jesús es una vida muerta. Parece que tiene vida cuando tienes dinero en el bolsillo. Porque cuando tienes dinero en el bolsillo hay muchos amigos. Hay cosas que puedes comprar. Pero cuando llega la muerte, cuando llega la enfermedad, te das cuenta que hay cosas que el dinero no puede comprar. El dinero no puede cambiar el diagnóstico de un cáncer terminal. El dinero puede pagar un tratamiento, pero muchas veces no va a cambiar el rumbo de la historia. El único que puede cambiar el rumbo de la historia se llama Jesús. Y tal vez, no tal vez, estoy seguro, que si Dios le trajo aquí esta noche, es porque Dios tiene un plan maravilloso para usted. No permita que nadie en esta vida, ni usted mismo, pueda interferir en el plan que Dios tiene para usted. La muerte no es el fin. Porque Jesús vino, murió, pero resucitó. Y la Biblia dice que todos aquellos que lo aceptan como Salvador, cuando Jesús regrese, a pesar de estar muertos, van a volver a vivir. Solo que sin marcas, sin dolor, sin lágrimas. Vamos a orar en esta noche. Querido Padre de amor, te agradecemos en esta noche por haber venido a la iglesia, por escuchar su palabra, por la esperanza que tenemos que la muerte no es el fin, que fuimos creados, Señor, para vivir eternamente y que muchas veces Satanás nos engaña y nos hace creer que podemos vivir sin Dios o podemos vivir una vida lejos de Jesús. Sin embargo, una vida sin Cristo es una vida muerta. Apenas respiramos, pero no vivimos. Por lo tanto, Señor, pido una bendición para todos los amigos y hermanos que se levantaron en esta noche. Que hay alguna cosa en su vida que tú necesitas tocar y necesitas resucitar, Señor. Bendice especialmente a aquellos que han venido aquí adelante. Tú los conoces muy bien y los entregamos en tus manos de amor, Señor. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Me voy a poner acá ya para saludar a la gente. No, ya. En silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al
Hemos llegado al término de este hermoso programa, el programa que hemos tenido en la noche. Recordemos que es el inicio de una semana especial que tendremos. Agradecemos a cada uno de ustedes su presencia y les reiteramos la invitación para el día de mañana. A las 20 horas, una vez más, vamos a estar un poco antes con alabanzas. Si usted quiere llegar un poquito más temprano para acompañarnos, será bienvenido. Les invito ahora a que se pongan de pie y voy a invitar al pastor de nuestra iglesia, nuestro pastor Humberto Gálvez, que nos va a dirigir en la oración final. Vamos a orar. Amado Dios, gracias porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y gracias porque nuestra esperanza trasciende a lo terrenal, a lo temporal, porque nuestra expectativa es eterna. Y gracias porque un día viviremos junto con Jesús. Y ya allí no habrá más enfermedad, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Y ese día lo esperamos con ansiedad. Oramos por cada hermano presente, por cada invitado especial, y permite que el haber estado en tu casa de oración sea de gran bendición para cada uno de ellos. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Les despedimos cordialmente y deseamos que la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes al regresar a vuestros hogares. Muchas gracias y muy buenas noches.